Muy buenas noches. El día de hoy, mi compañero Giancarlos Munaico Castilla y quien le habla, Delfina Díaz Azabache, estaremos tocando el fenómeno económico, el desempleo. La definición del desempleo, también llamado paro o desocupación, hace referencia a cuando una persona o un grupo de personas que se quedan sin trabajo o empleo. Desde ese momento empiezan a carecer de un salario por medio del cual puedan pagar sus necesidades, en este caso servicios, ¿no? O preferencias. Por extensión, es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajo, que es la población activa, carece de un puesto de trabajo. Las legislaciones, tanto políticas, económicas y sociales, deben impulsar el crecimiento económico de un sector y de un país en general. Cuando no se logra promover en lo que es el crecimiento económico de manera gradual y coherente, se genera la incapacidad de ampliar las oportunidades y desarrollo industrial, inversión y competitividad, y por ende las tasas de desempleo aumentan. La tasa de desempleo. Los criterios occidentales sobre el trabajo se basan en economías de mercado y pueden no ser pertinentes para comprender y evaluar economías familiares basadas en la reciprocidad para la subsistencia. Así, por ejemplo, en las áreas rurales, los indígenas en edad de trabajar están cotidianamente realizando alguna actividad económica y de subsistencia. Desde ese punto de vista, prácticamente no habría desempleo. Sin embargo, las difíciles condiciones que enfrentan las economías rurales indígenas, tendencia decreciente de la producción agrícola, crisis de los minifundos, degradación de sus tierras, escasez, posibilidad de acceso al crédito, o sea, la escasez de las posibilidades de acceso al crédito, poca asistencia técnica, conllevan una mayor dependencia económica. En la escuela keynesiana. La escuela keynesiana se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Esta escuela keynesiana es la que va a ir, en este caso, en la referencia, ¿no? Justamente en el fenómeno económico que estamos tratando. La economía keynesiana recibe su nombre, teorías, principios, bajo la intervención del economista británico John Maynard Keynes, de 1883 a 1946. Considerado como el fundador de la macroeconomía moderna, dado que su obra fue muy significativa para la toma de decisiones en la política económica. Su obra más famosa, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, fue publicada en 1936, pero su precursora de 1930, el Tratado sobre el Dinero, es a menudo considerada como más importante para el pensamiento económico. Conceptos económicos y su relación con referencia al desempleo. Podemos encontrar el primer concepto, que serían los 10 principios de la economía, los cuales se clasifican en 3 grupos. En el grupo 1, como las personas toman las decisiones, esa sería la primera clasificación, en el cual encontramos el principio 1, 2, 3 y 4. El 1 son los individuos que se enfrentan a disyuntivas. El principio 2, el coste de oportunidades de nuestras decisiones. El principio 3, las personas racionales piensan en términos marginales. El principio 4, las personas se mueven por incentivos. Como segundo grupo tenemos los que interactúan, las personas, cómo interactúan las personas. Ahí tenemos el principio 5, que es el comercio, el cual puede mejorar el bienestar de todos. El principio 6, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y el principio 7, que es el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. En el tercer grupo está cómo funciona la economía, en el cual está el principio 8, que es el nivel de vida de un país, depende de su capacidad para producir bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas. Y tenemos el principio 9, que son los precios que suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero.
El que vamos a enfatizar es el principio 10, el cual indica que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo, como indicaba, entre lo que es la inflación y el desempleo. Como concepto de inflación se entiende que es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios de la economía, y por lo tanto este fenómeno presenta una relativa disminución en el poder adquisitivo del dinero. El concepto de desempleo se dice que es la desocupación o paro en el mercado del trabajo. Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y por lo tanto de salario. Por extensión, es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, población activa, ¿no?, carece de un puesto de trabajo. El desempleo se explica en un contexto de recesión, y es cuando, al tener una tasa de interés alta, las personas tienen menos dinero en el bolsillo para hacer compras. Además, si los impuestos son altos, se resiente la demanda y afectando obviamente al sector productivo. Tenemos ahora lo que es los ciclos económicos del desempleo. La tendencia de crecimiento de largo plazo se va recurriendo mediante fluctuaciones cíclicas del nivel de actividad, con periodos de crecimiento, auge, depresión y recesión. En nuestro caso, nos interesa plantear que en los periodos de crecimiento el desempleo disminuye, mientras que en las depresiones el desempleo aumenta. Para cuantificar la pérdida de producción o el costo de oportunidad que genera el desempleo, se suele comparar el crecimiento efectivamente observado del PBI con el PBI potencial. La existencia de un ciclo económico se puede observar más claramente cuando en las épocas de recesión la gente pierde sus empleos y es difícil encontrar uno nuevo. Cuando la economía comienza a recuperarse, es más fácil encontrar empleo. Y si la economía presenta una expansión o un mayor crecimiento, las personas pueden permitirse un lujo de escoger dónde quieren trabajar debido a las múltiples oportunidades que se ofrecen. En parte de los desempleados han sido despedidos, mientras que el resto son personas que buscan, ¿no?, su primer empleo, como por ejemplo los jóvenes que acaban de terminar sus estudios. Voy a dar pase a mi compañero Giancarlo, quien continuará con la exposición. Muchas gracias. Gracias, compañera. Siguiendo con la exposición, el PBI potencial también nos habla, ¿no?, de que el PBI potencial es el nivel de producción que que se alcanzaría si todos los factores productivos estuvieran siendo usados al límite de su posibilidad, ¿no? Esto es donde implican que todas las personas están ocupadas, por ejemplo, todas las máquinas trabajan a pleno y si los recursos naturales utilizan al máximo los factores, eh, inician un inician un ciclo, van desde los primeros argumentos de manejo de la cantidad de dinero y comportamiento de inversión, que hasta la modalidad de explicación, errores y percepción y shock sobre el sector real, ¿no? El PIB potencial es un indicador, ¿no?, que releva a la limitación económica del país, como el laboral, monetario, fiscal, hace un frecuente de estos indicadores de crecimiento potencial del Perú. El sistema financiero, que también está relacionado también con el desempleo, debido al creciente necesidad de la micro, mediana y pequeña empresa, ya que para el óptimo funcionamiento debe obtener financiamiento a corto plazo, ya sea que éste provenga de la banca, organismos similares, aunque las empresas de mayor capacidad optan por combatir estas necesidades, ¿no? Estas obligaciones en las bolsas o por aceptar aceptaciones bancarias, entre otros. La idea de integrar definitivamente este operatorio es el arte de ciencia de administrar bien bien el dinero. El desempleo, este abarca, ¿no?, que tiene culpa del gobierno, ¿no? De un salario mínimo, ¿no? De donde nosotros, el sistema financiero, podía haber empleos para todos. Los salarios varían en proporción inversa, agradable del trabajo. Es decir, mientras más desagradable un trabajo, mejor salario y viceversa, ¿no? Los salarios varían en proporción directa
y el costo de aprendizaje. Mientras más costos en tiempo de estudio, tienen mejor salario, por ejemplo, un médico, ¿no? El sistema económico. El sistema económico. En el gobierno emplean poderes legislativos manipulando diversos instrumentos con el fin de alcanzar un objetivo socioeconómico, de manera en que un gobierno busca soluciones a los desequilibrios económicos, se le llama política económica, donde los gobiernos tienen un distinto objetivo, dentro de los cuales se pueden decir que los principales crecimientos y desarrollo económico consisten básicamente en lograr una buena tasa de crecimiento de la producción satisfactoria. La política monetaria afecta la demanda agregada a la inflación a través de toda una serie de canales, ¿no? Una perturbación adversa como un incremento en el precio de petróleo, por ejemplo. Pueden llevar a un escenario de desempleo, alta inflación elevada. Muchos gobiernos han delegado la responsabilidad referente a la política monetaria en los bancos centrales, lo que comúnmente se conoce como una definición de objetivo de inflación, ¿no? Donde es la subida de precios, puede decir. La economía se encuentra en una proporción de exceso de oferta, brecha de productos negativos, demandas relevantes, que esto permite conocer existentes presiones, ¿no? Inflacionarias, por ejemplo, en un caso de exceso de demanda. El monopolio aquí abarca en las MIPES, ¿no? En una empresa es un monopolio, es la única que vende un producto y si el producto no tiene sustituto cercano, la causa fundamental del monopolio es erigir barreras de entrada. Un monopolio es el único vendedor en su mercado, ya que no abarca en nadie porque otras empresas no pueden entrar a este y competir con él. Lo más relevante es el impacto de creciente desigualdad y la menor capacidad de negociadora, ¿no? De los trabajadores, una disminución de la competencia laboral. El desempleo y su análisis desde la perspectiva macroeconómica. El concepto, el, el concepto de macroeconomía. La macroeconomía es la parte de la economía que se encarga de analizar y estudiar el funcionamiento económico de manera global y genera para ellos estudia las variables que se producen, el monto total de bienes y servicios. Acá también abarca lo que son las ganancias, grados de empleo y nivel de precios. A diferencia de la microeconomía, la macroeconomía hace hincapié en los grandes aspectos de la economía, dejando de lado los agentes económicos. El desempleo y su análisis desde la perspectiva macroeconómica. Sigamos con el análisis. El análisis de desempleo y la macroeconomía. En el contraste con el triunfalismo sobre los resultados macroeconómicos del año del mercado laboral peruano, terminó en el 2021. En este efecto nos enfocamos en los datos para Lima Metropolitana, ya que disponible para el año completo observamos tendencias preocupantes como se puede observar en el gráfico al cierre de un último trimestre en el empleo está a un 2,6%, 130.000 empleos por debajo del nivel del mismo trimestre. También tenemos lo que son el tema de la micro así a pesar de los resultados macroeconómicos que superaron las expectativas iniciales, aún no logramos elevar el empleo a niveles previos a la pandemia, ¿no? Que fue uno de los más decadentes donde se pudo decaer lo que es los empleos y el recursos económicos. El desempleo y su análisis desde perspectiva microeconómica. Eh, la microeconomía es la parte de la economía que se encarga de analizar y estudiar el comportamiento y funcionamiento de los agentes económicos, la familia, las empresas. En los mercados analizamos detalladamente sus variables no económicas, consumo de los agentes de producción, entre otros. Se enfocan en los estudios de comportamiento individuales de los agentes económicos, oferta, precio, demanda, como vemos en la imagen. La microeconomía estudia estudia el tema mediante el modelo de la oferta y la demanda, el efecto que produce el cambio de los precios, ¿no? La oferta y la demanda, ¿no? Cuando sube, baja, así como el efecto de los movimientos de la oferta y la demanda sobre los precios. El análisis de desempleo y la microeconomía en el Perú. La variedad y el conocimiento que ofrece la microeconomía es muy extenso dentro del ámbito laboral, ¿no? Es por ello que el análisis que realizamos sobre la microeconomía y el desempleo en nuestro país destacaremos varios puntos a considerar. El primer punto, en primer lugar, cabe resaltar que las situaciones del empleo en el Perú se vio perjudicada debido a las crisis económicas. En un inicio, las restricciones dictadas por la pandemia del COVID-19 se sentó otros factores como la informalidad y la lenta recuperación de los negocios
así como la continuidad e incertidumbre, ¿no? Según los datos proporcionados por la INEI, en el trimestre junio, julio y agosto de 2022, la población económica activa en Lima Metropolitana alcanzó los 5 millones de 15.400 personas en la relación a los años anteriores, 2020-2021. Esta cifra se incrementó un 7.9% y 38.9% respectivamente. Concepto de la MIPE. Una MIPE es una unidad económica constituida por una persona natural y jurídica bajo cualquier forma de organización, ¿no? Ya sea en gestión empresarial, contemplan en la legislación vigente que tienen como objeto de desarrollar actividades de transformación, producción, comercialización o prestación de servicios, ¿no? Las MIPE, medianas, pequeñas empresas. Tipo de MIPES. En base a los factores, podemos elaborar una tipología sobre el MIPE de acumulación. Los MIPES de acumulación tienen la capacidad de generar utilidades para mantener su capital original e invertir en el crecimiento de la empresa. Tienen mayor cantidad de activos y se evidencia una mayor capacidad de generación de empleos remunerados. La MIPE de subsistencia. La MIPE de subsistencia son aquellas unidades económicas sin capacidad de generar utilidades en detrimento de su capital, dedicándole a actividades que no requieren de transformación sustancial de materiales. Estas empresas proveen un flujo de caja vital, pero no inciden de modo significativo en la creación de empleos adicional remunerados. Tipo de MIPES, nuevos emprendimientos. Los nuevos emprendimientos se tienen como aquellas iniciativas empresarial debido desde un enfoque de oportunidad, es decir, como una opción superior y autorrelación y de generación de ingresos. El Plan Nacional enfatiza en el hecho de que los emprendimientos apuntan a la innovación, creatividad y cambio de situación económica, ¿no? Esto ya mayormente también se puede estar, un ejemplo se puede relacionar con el tema del COVID-19, cuando hubo muchas personas pudieron emprender un negocio para poder solventar sus gastos, ¿no? Ya que la situación financiera era muy decadente. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, docente.